Desde el Centro Médico Hiperbárico de Madrid nos acompaña la doctora Romero. Muy buenos días. Hola, buenos días. Doctora, queremos conocer un poquito más qué es esto de la medicina hiperbárica, del oxígeno, su utilización y sobre todo de los efectos terapéuticos que ya está beneficiando a tantas personas. Bueno, cámara medicina hiperbárica, ¿en qué consiste? Pues la medicina hiperbárica consiste en tratar a los pacientes mediante el oxígeno respirado a mayor presión, de la presión atmosférica. Oxígeno a mayor presión que llega hasta la última célula de nuestro cuerpo. Así es. Al aumentar la presión conseguimos que la sangre transporte mucho más oxígeno y llegue a todos los tejidos. ¿Qué aporta el oxígeno en las células? Pues muchas células a veces están faltas de oxígeno y no funcionan bien, y al llegar este oxígeno pues hace que vuelvan a recuperar su funcionalidad. Y en otras ocasiones pues hay células que están casi muertas, no muertas pero atontadas, y al recibir el oxígeno pues empiezan otra vez a recuperarse. O sea que les llega vida a las células. Exactamente. Cuando hablamos de las indicaciones de la cámara hiperbárica, en alguna ocasión ya doctora nos ha comentado, interesante en los dolores de la fibromialgia, en esos problemas de sordera súbita, en la esclerosis, en el autismo, en los problemas de migraña, también en la recuperación de ictus, pero creo que tiene unos beneficios muy grandes en las personas que han tenido una radiación, en estas personas con los tratamientos de cáncer. Efectivamente, la radioterapia es un tratamiento que se utiliza en muchos tipos de tumores, a veces como único tratamiento y otras veces después de la cirugía. Y bueno, pues esta radiación afecta o elimina las células cancerígenas, pero también afecta bastante a las células sanas del paciente, como es lógico. Y después de un tiempo, que pueden ser meses o incluso años, pues pueden aparecer unas complicaciones, que es lo que se llama radionecrosis. Y significa que esas células que antes eran sanas, pues han ido muriendo, no se han regenerado porque han quedado afectadas en su capacidad de reproducirse. También se pierden vasos sanguíneos y, por tanto, pues toda esa zona queda con una gran pobreza de oxígeno. Entonces, la cámara hiperbárica aporta cantidad de oxígeno nuevamente a esa zona y bueno, pues existen multitud de estudios científicos que demuestran estos efectos favorables en el caso de la radionecrosis. Esos efectos en la radionecrosis, que estamos hablando de personas que a lo mejor han tenido el tratamiento de radioterapia hace un año. Sí, o varios incluso. O varios años. Hablamos, bueno, voy a poner 3 casos que son muy frecuentes. Uno de ellos es pues el caso del cáncer de laringe o de la necrosis de la laringe, mejor dicho, sí. Que se ha producido después del tratamiento por radioterapia. Entonces el paciente puede perder la voz, por ejemplo, y a veces pues se tiene que extirpar la laringe también. Sí. Y hay estudios, pues por ejemplo ahora estoy recordando uno de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y otro también en Ohio en la Universidad de Toledo, con varios pacientes en los que se pudo conservar la laringe gracias a tratamiento hiperbárico. Y también otro paciente que conocimos que había tenido un cáncer en las cuerdas vocales, tratado con radioterapia, pues al cabo de un tiempo apareció la radionecrosis. Sí. Entonces se le tuvo que hacer una traqueostomía y pues el hombre, claro, con toda la inflamación de la zona no podía hablar, había infección con secreciones purulentas, bueno, en fin, entonces se le sometió a tratamiento hiperbárico y en unas 30 sesiones desapareció la infección, empezó la cicatrización y empezó a hablar con una voz un poquito ronca, pero podía hablar. Bien, pero salió del problema entonces. Así es. Bueno, ¿en qué otras patologías está indicada o está indicado este tratamiento en la cámara hiperbárica? Y me gustaría también comentar el caso de las inflamaciones del intestino y del recto. Sí. Y la cistitis, que también se producen después de radioterapia. Por ejemplo, pues después de un cáncer de próstata o después de un cáncer de útero, de cuello de útero, que se dé radioterapia, pues al cabo de tiempo, incluso ya digo, algunos años, puede aparecer la radionecrosis, ¿no? Con la cistitis. En el caso de, pues me acuerdo otro paciente de 60 y pico años, que igual empezó con una cistitis, con una hemorragia tremenda que no había manera de controlar, y
con 30 sesiones Ujú, dejó de sangrar. ¿Mm? ujú, ujú. O sea que realmente, además, lo que el oxígeno hiperbárico hace es recuperar esos tejidos, ¿eh? Porque a veces, en el caso, por ejemplo, de afectaciones de partes de intestino, se puede eliminar, ¿no? Se puede quitar estas células o este trozo de intestino afectado, pero es que la cámara hiperbárica lo que hace es recuperar el tejido. Sí. Ujú. Es interesante conocer estos datos, doctora, porque todos están avalados por los estudios científicos y la experiencia de distintos médicos y distintos centros especializados tratando estas patologías con la cámara hiperbárica. Eso también hay que decirlo. Sí, este caso concretamente está aprobado por la Comunidad Médica Internacional y reconocido como una indicación para dar el tratamiento con oxígeno hiperbárico. Ujú. Lesiones musculares, lesiones en los tendones, consolidación de fracturas óseas, rehabilitación neurológica, neuropatías periféricas, anemias, infecciones. Bueno, son muchas las aplicaciones. ¿Nos diría alguna de las más importantes? Bueno, pensemos que todas las situaciones en las que falta oxígeno, Sí. pues son una indicación para dar oxígeno, por Ujú. decirlo así de sencillo. Y quiero comentar un par de cosas, si me lo permites, que no quiero que se me olviden. Sí, Con respecto al caso de los tumores, sí, que uno puede decir, bueno, si damos oxígeno a lo mejor pues también alimentamos al tumor, ¿no? claro. Pero no, se ha demostrado que los tumores precisamente cuando reciben oxígeno se hacen más sensibles Sí. a la radioterapia y a la quimioterapia, ¿eh? Ajá. Responden mejor. Es decir, que puede ser también una ayuda en los tratamientos para los tumores y no promueve el crecimiento del tumor. Ujú. Esto también está demostrado por estudios científicos. Ujú. O sea que trabaja específicamente en las células buenas, aportándoles ese oxígeno y dándoles más salud y fortaleza. Así es. Y Ujú. en cambio al tejido tumoral pues no le hace crecer, sino que lo que hace es predisponerlo para que responda mejor al tratamiento de quimioterapia y de radioterapia. Ujú. Centro Médico Hiperbárico de Madrid, en la calle Andrés Mellado 108, con un teléfono de contacto 91 441 41 41. Es muy fácil, 91 441 41 41. Le preguntaba, doctora, por esas patologías donde la cámara hiperbárica está especialmente indicada por encima de todo. ¿Nos podría hacer pues un breve resumen? Sí, hay una serie de patologías reconocidas científicamente a nivel internacional, que es una lista de 14 indicaciones. Sí, Si quiere, se las comento o las vamos comentando poco a poco, pero como digo, en esencia, sí, son por un lado las patologías derivadas de los accidentes de buceo, sí. intoxicación por monóxido de carbono y otros venenos, Sí. gangrena gaseosa, insuficiencia arterial severa como oclusión de la arteria central de la retina o unas heridas de estas tórpidas que no terminan de cicatrizar, Sí. osteomielitis refractaria, quemaduras, Ujú, sordera súbita idiopática. ujú. Estas son algunas de las indicaciones que están establecidas oficialmente y reconocidas internacionalmente por la comunidad médica. Pero nosotros facilitamos el teléfono del Centro Hiperbárico de Madrid para que toda persona que tenga un problema, que tenga un dolor, pueda llamar y consultar si ese problema que tiene puede ser resuelto, puede ser interesante para ser tratado con la cámara hiperbárica. Les facilitamos de nuevo el teléfono 91 441 41 41, Centro Médico Hiperbárico de Madrid, en la calle Andrés Mellado 108. Doctora, ¿le parece que quedemos en próximos programas y vayamos desarrollando cada una de esas patologías que pueden ser tratadas con la cámara hiperbárica? Pues con mucho gusto. Doctora Romero, especialista en medicina hiperbárica, muchas gracias. Gracias a vosotros.